El cine de animación. Se usan mayoritariamente técnicas de animación. El cine de imagen real registra imágenes reales en movimiento continuo, descomponiéndolo en un número discreto de imágenes por segundo. En el cine de animación no existe movimiento real que registrar, sino que se producen las imágenes una por una, mediante dibujos, modelos, objetos y otras múltiples técnicas, de forma que, al proyectarse consecutivamente, se produzca la ilusión de movimiento. Es decir, que mientras en el cine de imagen real se analiza y descompone un movimiento real, en el cine de animación se construye un movimiento inexistente en la realidad. La definición correcta de la palabra animación proviene del latín lexema anima, que significa alma. Por lo tanto, la acción de animar se debería traducir como dotar de alma, refiriéndose a todo aquello que no lo tuviera. Según el animador norteamericano Gene Ditch, animación cinemática es el registro de fases de una acción imaginaria creadas individualmente, de tal forma que se produzca ilusión de movimiento cuando son proyectadas a una tasa constante y predeterminada, superior a la persistencia de visión en la persona. Tipos de animación. Animación tradicional, dibujo animado, animación en volumen go motion, rotoscopia, animación 3D, animación experimental, captura en movimiento. La idea de recrear la ilusión del movimiento con una serie de dibujos es más antigua que el nacimiento del cine. Algunos historiadores se remontan a la prehistoria, en la que mediante pinturas rupestres se intentaba expresar movimiento, para que éste mantengan estático. Otros descubrimientos posteriores en Egipto y en Grecia corroboran esta tendencia a representar diferentes fases del movimiento en su arte. El primer intento que se conoce de una animación mediante la proyección de imágenes data de 1640, cuando el alemán Anastasius Kircher inventó el primer proyector de imágenes, la linterna mágica, en la que mediante grabados en cristales era capaz de proyectar diferentes fases consecutivas del movimiento, cambiando los cristales de forma mecánica. En una de sus proyecciones representaba a un hombre mientras dormía, abriendo y cerrando la boca. El incipiente mundo de la animación estuvo destacando hasta 1824, cuando Peter Mark Roget descubrió el principio persistente de la visión, fundamento en el que se basaban todas las imágenes proyectadas que conocemos hoy en día. Demostraba que el ojo humano retiene la imagen que ve durante el tiempo suficiente para ser sustituida por otra, y así sucesivamente, hasta que realizar un movimiento completo como se ve en un taumátropo. Aunque fueron muchos los inventos nacidos a la sombra del principio de persistencia de la visión, ninguno pasó de la categoría de juguete hasta la llegada del fenacoscopio de Joseph Anthony Latouche en 1831, en la que conseguía plasmar un movimiento completo mediante el uso de dibujos. Entre las bases del origen de la animación está el mismo juego de sombras y la proyección de siluetas de papeles recortados creados por la cultura china. En los años 1960 y 1970, con la popularización de la televisión, los cortometrajes de animación desaparecieron definitivamente de los cines, a partir de entonces limitadas a los largometrajes comerciales, terreno denominado por Disney hasta los años 1990. A pesar de ello, el cortometraje floreció entre los canales de distribución, festivales, circuitos especializados, etc., sobre todo con la aparición de numerosas escuelas de animación en todo el mundo. Las industrias europeas del Este y la Unión Soviética se convirtieron en las más potentes del mundo. La producción fue enorme en volumen y variedad, desde las series de televisión para niños hasta los cortometrajes artísticos más vanguardistas y radicales. Entre los muchos de artistas importantes, el más famoso es el checo Jan Svankager, que utiliza el stop motion y la plastilina para crear mundos surrealistas. México. La animación mexicana. En sus comienzos, se intentó con varias producciones que en su mayoría fueron cortometrajes realizados por personas que tenían la inquietud y el deseo de involucrarse en este ámbito artístico poco explotado en el país. Cabe mencionar los trabajos de Alfonso Vergara Andrade,
y algunas de sus obras como Paco Perico en Premiere de 1935 y Los 50 cabritos y el lobo de 1937, cortometrajes realizados en Ava Films, estudio que él mismo fundó. En la década de 1970 y principios de los años 1980 se produjeron una serie de largometrajes representativos del cine de animación mexicano: Los Tres Reyes Magos, Los Super Sabios, Roy del Espacio, Katy la Oruga, Katy, Kiki, Coco, Las Aventuras de Oliver Twist, entre otras. Algunas de las películas animadas mexicanas contemporáneas son las siguientes: Magos y Gigantes, Imaginum, Una película de huevos, La leyenda de la Nahuala, Los campeones de la lucha libre, El agente 00P2, Otra película de huevos y un pollo, Nicte, Triple A sin límite en el tiempo, Briges, Tabel, Redención, Héroes verdaderos, Gaturro 3D, Don Gato y su pandilla, La revolución de Juan Escopeta, La leyenda de la Llorona, El gran milagro, El secreto del medallón de Jade, El santo versus la letona Mendoza, Un gallo con muchos huevos, La leyenda de las momias, El chapulín colorado, entre otros. En el 2004 se funda en México los estudios Animaat. Han realizado el primer videoclip totalmente en 3D en 189 segundos.